Trabajo práctico, ¿cómo andan? A mí al menos me falta la parte de Outliers y esto último lo de Deep Learning, que eso todavía no lo apliqué. Muy bien, Javier. ¿El resto? Bueno, vayan viéndolo porque cuando ya se quieran acordar, se termina el cuatrimestre. Así que tienen que dedicarle un poco de tiempo. Bueno, vamos a ver un- algunos detalles del ejemplo que vimos ayer, que le di una vuelta, el viernes, que le di una vuelta de rosca, los equiparé un poco mejor, que había una parte, eran los mismos datasets, pero los conjuntos de datos que se estaban utilizando para entrenar eran distintos y no se podían comparar exactamente igual a igual para tener una noción de cómo funcionaba esto. Así que vamos a ver eso y a profundizar un poco más lo del deep learning. Bueno, la primera parte, como siempre, ¿no? Trabajamos cargando las librerías, el garbage collector de Python, ténganlo siempre presente, utilícenlo de esta forma. Muchas veces va a ser la diferencia entre que puedan correr un notebook y no. Levantar limpiar, forzar la limpieza de la memoria le va a dar un poco más de espacio. Lo de siempre, la configuración de pandas que ustedes quieran, esta es la que me gusta a mí, ustedes hagan la que ustedes quieran. NumPy, Scikit-learn, TensorFlow y Keras. Pero realmente acá estamos trabajando con TensorFlow, con la librería cruda. Todo acá lo que hicimos fue imprimió el, las versiones de pandas y el Jupyter, todo lo que tenemos configurado. Limpiamos la memoria. ¿Mm? Ven acá. Lo que no queremos que estemos trabajando, que era nada más para ver la versión esta. Ejecutamos el collector, tomamos cuánto tenemos, sacamos la cuenta. Por lo menos hicimos una diferencia antes y después. En este ejemplo no es mucho, pero todo suma. El dataset, leímos, acuérdense, esto es como el ABC. Leímos un dataset, automáticamente después preguntamos el info. A nosotros lo que nos va a importar siempre es este valor y este valor de cada una de las features. ¿Por qué? Porque esto nos dice rápidamente si tenemos valores en nulo, y ahí tenemos que trabajar con algo, y este es el que nos va a ayudar a entender y a reducir
el tamaño. Este número que tenemos acá. Float e integer podríamos reducirlo pasándolo a 32, todos los valores, y este a 8, porque es un dataset que es 1 o 0. Reduce bastante la memoria, el consumo de memoria, y te da más rapidez para trabajar y, más capacidad de trabajo en memoria. Junto al Garbage Collector son las dos alternativas. Un detalle con esto que no lo vimos. Si ustedes harían acá, como vimos en otros ejercicios, cambiamos los tipos y le ponemos esta que es in ASType in 8, AB60, ASType float 32 y así lo cambiamos con todos y lo grabamos, lo que va a suceder es que cuando lo levantemos de vuelta en otro notebook, lo que nos va a pasar es que lo va a levantar de vuelta de la forma por defecto que lo toma. Pandas lo que les arma es, reconoce el tipo de datos y le da el valor más grande. Entonces es como que siempre lo van a tener que hacer en el código. Bueno, hay una forma, read SB, vamos a buscarlo, se lo muestro porque este es un buen tip. ¿A dónde lo tenemos? Nosotros le podemos indicar de qué tipo es lo que estamos cargando. A ver dónde tengo un ejemplo para mostrárselos. No, es este. Otras. Esperen que le tengo que encontrar. Separador, delimitador, header, name, de types. Acá está. Esto es lo que quiero. Ponen de type y lo escriben así para cada columna, donde A, B y C es el nombre de la columna y después NP es el NumPy y le ponen el tipo de datos que quieren que tome la columna. Entonces ustedes acá ponen coma de type igual y cargan todas las 60 valores. Para cada columna también pueden poner que todos los valores sean así, pero ponen para cada columna que es NP float de 32. Y ya tienen resuelto. Entonces ese comando, esta opción de types, es bien interesante para que ustedes... No se puede, pregunta, perdón. Sí, No se puede setear nada más, no sé, 5 columnas y que el resto por sí, default sí, sea. las que vos quieras. Está bien, Vos podés ponerle uno, dos, todo. está bien. Siempre cuando ustedes van a trabajar con un dataset, la primera vez
levántenlo como viene. Siempre es bueno levantarlo como viene, pero después tómense, ven acá si ponen the type, ahí tienen. Podés ponerle no todas las columnas, una, dos, y el resto que las tome como se les antoje. Siempre recuerden que tienen que tener el objetivo de que no les quede nada que sea object, salvo que sea un string libre. Si ustedes tienen un string, también hay un tipo que es categórico. Entonces, si ustedes tienen un string que son 4 o 5 palabras nada más que se repiten a lo largo de toda la categoría, eso lo tendrían que poner como categórico y así sacan los objects. Vendría a ser como un enum eso, ¿no? Exactamente, es un enum, ni más ni menos. El gran enemigo de esto es que cuando no sabe, pone object. Object es string, es una bolsa de gato donde ocupa un montón de lugar. Entonces los datasets se vuelven ingobernables. Pero si uno, ¿cómo es acá porque hacemos todo un ejemplo y no vamos a hacer dos datasets, dos notebooks, pero cuando ustedes realmente están trabajando en la vida real, lo que hacen es generan un dataset donde ponen pandas y NumPy nada más. Levantan el dataset, miran el tipo de datos, miran el info y ni siquiera lo modifican acá. No hacen todo el código acá abajo. Agarran y lo van agregando acá. Coma y acá le van poniendo el detalle de cada una de estas columnas. ¿Está? Hasta que lo dejan como ustedes quieren. No lo transforman, no le ponen las líneas de código acá abajo, sino directamente lo trabajan con el read CSV. O sea, levantaron una vez, ven lo que tiene y empiezan a escribir acá. Empiezan a escribir, empiezan a escribir, empiezan a escribir y dejan todo como ustedes quieren. Muchas veces lo único que se hace ahí es cuando hay algún null o algún valor, ese campo lo levantan como lo tome, lo modifican, le sacan los null, lo cambian por lo que tienen que hacer y lo graban. Pero si no tienen ningún null, no le hacen ningún cambio, lo único que ponen es acá toda la info. ¿Para qué lo dejan así? Para tener el molde, ese read CSV es el que después van a utilizar en el preprocesamiento que le van a hacer. Entonces ese es un tip que habitualmente se hace para los datasets y para pasar rápidamente a cargarlo, siempre intentando que esto sea lo menor posible. Porque ustedes no saben el tiempo que pueden reducir haciendo toda esta optimización del tipo de datos. No solamente sacándole el object. El object es como obligatorio a eso, ¿no? Pero muchas veces uno no trabaja con con el tipo de dato numérico que corresponde, ¿no? Hacen float 64 y hacen y lo dejan. Ah, es un número y lo dejan. Y eso les genera un montón de esfuerzo cuando están entrenando los modelos. Y en estos ejemplos que son 60 features
de float 64 van a encontrar un significativo reducción de tiempo. Así que ténganlo bien presente para saber cómo lo tienen que trabajar. Pero ahí está una de las grandes diferencias en el trabajo de un dataset. Siempre trabajen en el dataset, nunca dejen ningún valor object que no sea object y reduzcan siempre a lo máximo los números, ¿no? Para que sean este valor de acá, lo dejen lo más pequeño posible. Aunque vean que es 99K y ya no es nada, sí le cuesta cuando están utilizando las librerías y están entrenando. Ahí se puede optimizar bastante el trabajo. Bueno, acuérdense, Una ITD pregunta. es muy importante. Dale. Los IDs que son una concatenación de caracteres, ¿eso se debería considerar como un objeto o se debería considerar como un categórico? Y ahí, no, con un objeto porque tenés tantos como ¿cómo se llama? Como filas tenés. Lo que haces ahí muchas veces es lo transformás a un número. ¿Entendés? Y te guardás la posición. ¿Cómo harías eso? ¿Con un Como, hash o algo así? no, haces el índice, ¿ves? El índice este es único. Ujú. Y vos tenés un ID y tenés alfanumérico. Y ocupa un montón de lugar. Entonces, agarrás el índice y lo convertís en una columna. Ahí ves, preguntas cómo hacer que el índice sea una columna y tenés un método que te genera una columna más con 0, 1, todo esto. Esas dos columnas te las guardás en un dataset y las dejás grabadas en un archivo, esas dos columnas. Y después del dataset original lo truncás y te quedás con el índice. Y ahí Pero, ya no perdés. El índice es el que tenías originalmente y después podés trabajar con eso. y digamos que, o sea, ponerle ejemplo, un dataset de compras no sé, de ropa o algo que tiene un ID determinado en la ropa y por ahí por row vos tenés el ID de transacción, como ejemplo. ¿El ID de ropa también vendría a estar representado por el índice o No, ahí no, o ahí? sea, ahí son dos, ahí tenés que, eso es para hacer uno, para lo que también. El ID de ropa, si no lo puedes cambiar, lo dejás, o sea, no es prohibido trabajar con Object, ¿no? Pero en la medida de tus posibilidades, trata de reducirlo. Ok, gracias. Y la teoría la podés aplicar a lo mismo. El ID de ropa sí lo podés hacer categórico, porque tiende a repetirse. El ID de transacción no. Entonces, ahí sí lo puedes hacer categórico y sin cambiarlo, le cambiaste el tipo y lo reduciste. ¿Mm? Porque son dos tipos de ID distintos, esos. Se comportan distinto. Las transacciones son únicas, los SKU se repiten. Bueno, acá armábamos el header, hacíamos transformación para que sea el encoder, bueno, y acá generamos, en este caso, teníamos el dataset de entrenamiento y test. ¿Mm? Ahí estamos.
No tenemos más que eso, ya lo dividimos como hacíamos habitualmente. Bueno, vimos en este caso lo que queríamos representar era que generamos nuestra arquitectura de la red, le dijimos que era del modelo secuencial, tenía todas estas capas, lo que sabíamos en primera instancia era que era de 60 acá el input shape, porque eran 60 las variables, las features que teníamos, y uno la de salida, queríamos decir que sea de la clase 0 o de la clase 1, y después tener las capas ocultas, que eran las que teníamos que ir probando y generando, que era lo que nos hacía complejo la estructura de nuestra red. Bueno, generamos el pipeline, generamos un array, le hicimos el append, primero hacemos la normalización, del segundo append le generamos el clasificador de Keras, tenemos el pipeline, acá tenemos lo que hicimos, los datos que le vamos a presentar, primero lo pasan por el escalador y segundo va por la red, y acá entrenamos con el conjunto de entrenamiento. Lo pasamos, entrenó, acá probé con el conjunto, con los valores que le di de entrenamiento, con los mismos valores que le había dado acá, X e Y, y le acertó al 100%, ¿no? El entrenamiento terminó cuando reconoció todos los tipos, así que esto está bien. Pero cuando yo le presento los datos de test, ¿se acuerdan lo que teníamos acá arriba? Que separamos, que era lo que siempre lo que decíamos que habíamos que hacer. Nosotros a un dataset completo, que era estas 208 columnas, filas, nosotros teníamos 208 registros. Estos 208 registros lo habíamos partido en un 33% nos lo guardamos para test. Entonces tenemos un X-test y un Y-test, o sea, 69 registros por 60 columnas y 69 por 1, los cuales no se lo mostramos al algoritmo. Recuerden que siempre es saludable hacer eso. ¿Qué quiero decir con esto? Agarrar y entrenarlo con una parte que no lo vea. Usamos el 33%, ¿podríamos usar el 25%? Sí, también, 75 y 25. Un número que sea representativo. Lo probamos. Nosotros lo entrenamos con el conjunto de entrenamiento y acá abajo le decimos, probame estos valores, predecime los valores que tenés con el de test. La probabilidad, y acá le dije, calculame con la probabilidad, con predict test y el i-test que tenía, me lo va a comparar. Y con los datos que no había visto nunca, tiene un 75%. ¿Está? Entonces, el 1% era con los datos que él había visto, el 100%. Con datos que no conoció, tiene un 75%. Anda bastante bien. ¿Qué optimizaciones podría hacer acá? Bueno, en primer lugar, una de las cosas que yo le podría hacer a este dataset es hacer más chico el dataset de entrenamiento, ponerle el 25%. ¿Mm? Ahí está.
le pongo el 25% y ya estoy. Podría mejorar porque le doy un dataset de entrenamiento un poco más grande. Bien, eso es uno. Otra cosa que se hace habitualmente cuando estamos trabajando con redes neuronales, digo, bueno, para mí asumimos que el 75% es correcto. Listo. Asumo que el 75% es correcto y ese 75% que es correcto lo cierro el modelo, entonces lo entreno de vuelta, pero con el 100%. No divido el dataset en un 33% o no, o test y data. Le paso todos los datos y lo entreno. El que paso a producción es con el dataset completo. Cuando yo me dije 75% es correcto, ya está, lo vuelvo a entrenar entero con todos los datos y lo mando a producción con todo el entrenamiento. Va a mejorar un poco más porque va a estar en el momento de entrenamiento un par de casos más y eso en producción se va a ver reflejado que va a dar una mejor métrica. Por otro lado, yo cuando hice esto, 75%, tienen que entender que es un número engañoso. ¿Por qué es un número engañoso? Por lo siguiente. ¿Ven esto? Este método. Este método lo que hace es un random, por esto tengo random state, un random y toma todo el dataset y dice, bueno, voy a separar un 33% de test. Entonces dice, dame un número random y ese número random lo va a ser un integer, lo va a definir como un integer de 0 a n-1, la longitud del dataset, y va a ir tomando hasta obtener el 33%. En realidad lo que yo estoy entrenando es con un solo dataset. Un solo dataset que tiene 139 para entrenamiento, 69 para test. Dijimos que le podemos poner un 25. Perfecto. Pero ¿cuál es el problema que tenemos acá? Ese random pudo haber sido un problema, tiene un sesgo. Y justo me cayó en registros que no eran del todo los estándares y es por eso que me da este 75%. O al revés, me cayó justo donde tenía que caer y en realidad me lo está subiendo porque tomó los datos y clasificó justo lo que tenía que clasificar. ¿Ven? Se me pueden presentar las dos situaciones. Yo no tengo forma con un solo dataset, acá, cuando yo le entrego un solo dataset, aunque baje o suba el tamaño del archivo de test, no tengo forma de saber si me equivoqué o no. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué se les ocurre a ustedes de lo que vimos hasta ahora para mejorar esto? Habíamos visto un método
para trabajar con el conjunto de datos de entrenamiento y de test que trataba de reducir este problema. ¿Recuerdan el cross validation? ¿Lo recuerdan, chicos? Sí, que agarrabas una porción y la ibas moviendo. Exactamente. La forma para salvar ese potencial sesgo que tienen en el entrenamiento es utilizar el cross validation. Recuerden, en vez de tener un archivo que hacen una sola división, ustedes toman todo el archivo, lo meten en un ciclo donde va moviéndose. Definen que es el 25% de entrenamiento y el 75%, 75% de entrenamiento y 25% de prueba, generan generan un ciclo donde le pasan los datos de entrenamiento, prueban y se guardan los resultados. Segundo ciclo y así van corriendo. ¿Para qué? Para que hagan, ustedes podían definir en cuánto lo querían hacer. Ahí no era 25-35, sino en la validación, en 3 subset, en 5, en lo que ustedes quieran. Para este ejemplo tan chico le ponen 3 y ya es suficiente. Entonces se va a ir corriendo el dataset y van a probar todos. ¿Y cómo tendríamos que leer el detalle, la salida? ¿Cuál sería la información a la cual le tendríamos que prestar atención en este momento? A esto, acá. Tienen que tomar el dataset de prueba y validar el valor que les da. Y tienen que observarlo. ¿Cuál es el concepto cuál es la regla que tendrían que seguir? Si a ustedes la métrica que eligieron para validar todo el dataset y lo dividimos en 3 secciones a nuestro dataset, nuestro cross validation, y los 3 nos dan un valor cercano, el que sea, acá tenemos 0,75, perfecto, todos están alrededor del 0,75, los 3, quiere decir que nosotros no cometimos un error en el sesgo de la división entre entrenamiento y test. Si encontramos un archivo o una métrica donde dos dan 75 y uno nos da 95 o uno nos da 55, o sea que se separa bastante de los otros dos, lo que nos quiere decir es que llegamos a un punto donde hay un sesgo en el dataset. Pero como lo estamos haciendo con el cross validation, bueno, ahí ya salvamos el error y vamos a tener bien hecho el entrenamiento. Pero el concepto que nosotros tenemos que ver cuando hacemos la prueba en el cross validation y vemos con nuestro conjunto de datos, que van a ser 3 conjuntos distintos que en realidad van a representar, cada uno de ellos es el 33% del original con el que en cada iteración vamos a probar. Si tenemos todos los valores medianamente cercanos,
no cometimos ningún sesgo, la distribución del dataset es bastante homogénea y conseguimos que esto funcione medianamente bien. ¿Estamos? Este es la regla de escritorio con la cual nosotros tendríamos que hacer los entrenamientos. Entonces, fíjense, trabajamos todo esto, tuvimos que lidiar, acuérdense que esto era el dolor de cabeza con el cual nos enfocábamos siempre, disculpen, el dolor de cabeza con el cual nos estábamos enfocando siempre era armar esta estructura. El input y el output lo podíamos intuir, pero que estábamos adentro no. Podíamos mejorarle el dataset y podríamos hacer el cross-validation para mejorar un poco esto. Y el otro concepto que teníamos acá era aumentar los epoch para ver si podíamos mejorar un poco el dataset, pero tengamos cuidado porque se acuerdan que habíamos dicho que la red neuronal se sobreentrenaba. Ya tenemos con el dato, con el conjunto de entrenamiento, un 100% de accuracy, con lo cual si seguimos dándole o no mejora mucho o terminamos sobreentrenando la red. Es por eso que también lo probamos con el conjunto de entrenamiento. Es sano que dé un 99%, ¿no? Acá es como que quizás nos pasamos, pero bueno, para el ejemplo lo, lo podemos dejar de lado eso. Entonces, fíjense todos los, los problemas o los puntos que tenemos que tener a nivel de entrenamiento. No solamente tenemos que lidiar con esto, con la estructura de la red neuronal, con saber qué definir, qué poner, sino que tenemos que entender que podemos tener un error de sesgo cuando dividimos test y entrenamiento. Eso puede ser un problema para nosotros. Por otro lado, tenemos que validar los tipos, pero todo eso lleva tiempo. Acá tenemos un ejemplo de juguete y ese ejemplo de juguete cuando vamos pensando, y habría que agregarle esto, le tenemos que agregar lo otro y le tenemos que agregar lo de más allá, nuestro pequeño ejemplo termina siendo un montón de datos que tuvimos que ir validando y que muchas veces se dejan de lado porque no tenemos tiempo. Entonces ahí es donde viene el autoqueras que habíamos dicho. Acá igualamos los dos ejemplos para ver los resultados. Toda la parte de arriba es lo mismo, no vamos a repetir, acabamos de ver todo lo que decimos. Generamos bien el dataset y fíjense, hicimos lo mismo. Lo comparamos, aunque ya sabemos que se puede mejorar eso, comparamos los dos conjuntos. Hicimos entrenamiento y pruebas. Pero acá le pasamos esto. Entrenamos, vimos para evaluar los resultados. Con el conjunto de entrenamiento nos dio un 98%, acá nos había dado este que habíamos hecho a mano en un 100%, con lo cual esa parte están los dos bien parecidos. Y fíjense, con el conjunto de datos de prueba, un 79%, muy próximo al 75% que tenemos acá. Pero ¿qué ven? ¿Qué infieren de esto?
¿Qué pueden inferir? Lo que les pregunto está acá. Ahí lo están viendo. ¿Qué es lo que pueden inferir de eso? ¿No ven nada que les llame la atención? Que ustedes no tuvieron que escribir esto. Conseguimos un valor similar y hasta un poco mejor, pero eso, como sabemos, puede ser simplemente el caso fortuito del dataset que arrancamos acá, como lo partimos, pero nosotros conseguimos el mismo resultado que una persona que se tuvo que poner a desarrollar esta arquitectura de red, que intuitivamente ustedes se tienen que dar cuenta que tienen que saber bastante más, una persona que entiende el autoqueras y le dijo, poneme un clasificador, le dijo, sobreescribí los datos, si hay un entrenamiento, cuántos son la cantidad de modelos, o sea, las pruebas que vas a querer hacer, 50, un nombre del proyecto y la variable contra la cual vas a querer, la métrica contra la cual querés tener tu objetivo, mejorar. Son 4 valores que cualquiera de nosotros lo podemos hacer. Esto nos va a costar un poco más. Y obtuvimos 4 puntos más. Es lo mismo. Profe, el autoqueras hace todo lo que es la arquitectura de las capas él Exacto, solo, ¿no? exacto, él hizo esto. Esto que ven acá es equivalente a esto. ¿Mm? Esto es esto. ¿Qué hace? 50 intentos. ¿Qué hizo? 50 conjuntos diferentes de esto. Yo le podría decir, haceme 100, haceme 1000, a ver si puede mejorar. O sea, comparado con el PyCaret, que lo que hacía que era probar diferentes algoritmos, acá prueba diferentes configuraciones, ¿no? Exactamente. De estructuras de redes neuronales. O sea, calculo que tener alguna forma de determinar cuáles son las arquitecturas candidatas y ahí las Exacto. Y prueba. tiene una familia, si vos venís acá, en el GEP que les dejé, van a tener para clasificar. ¿Ves? Que tenés datos estructurados para clasificar y datos estructurados para regresión. Los datos estructurados para clasificación es una familia de redes neuronales. De estructura, no, no son todos los modelos. Entonces ahí tienen el ejemplo, los ejemplos. ¿Mm? Ya está. Y tienen Y, todos estos valores que ustedes pueden pasarle para mejorar. ¿Ves? Máximo trial por defecto son 100. Yo le puse 50 para que sea un poquito mejor. y ese número idealmente es más o menos siempre el mismo. Este, Sí. este es lo que puse yo para el ejemplo. Por Pero digo, defecto, más siempre es mejor. y claro, Ah, lo que pasa que es tiempo de entrenamiento. En claro, este sí. ejemplo de 208 registros, es de juguete, entonces le pueden poner 1000. Se van a tomar un café, cuando vuelven ya lo tienen hecho. Pero en ejemplos más grandes puede ser significativamente mayor. Pero fíjense también, observen el dato, que ahora nos quedó un problema
de capacidad de cómputo, nada más. Y acá tenemos un problema de capacidad de cómputo más un problema de conocimiento de la estructura más adecuada. Acá tenemos dos problemas, acá tenemos un problema. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que entender por qué tenemos que empezar a trabajar con herramientas de lo que se denomina Automated Machine Learning o Automated Deep Learning. Porque es lo que a nosotros nos va a permitir acelerar la forma de trabajo. Si nosotros no tendríamos esto, tendríamos un dolor de cabeza significativo. ¿Por qué? Porque nosotros antes teníamos que aprender a hacer esto. ¿Y esto cómo era? Era el problema específico por el cual nosotros no podríamos trabajar, o era tan complejo trabajar con redes neuronales, y en realidad los que la trataban de entrenar, muchos bajaban los brazos y decían, basta, no puedo encontrar el valor. ¿Por qué? Porque era todo artesanal. Era probar y ponerle un valor, y probar y poner otro valor, y probar y poner otro valor, y probar y poner otro valor. Cuando vos tenías prueba y error, 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 en un momento te cansás. Ese prueba y error lo dejas que ahora te lo haga esta librería. Esa es la diferencia, eso es lo que quiero que tengan bien presente. Que deberían poder manejar ustedes. ¿Lo ven, chicos? ¿Entienden la diferencia y las ventajas de un modelo sobre el otro? Entonces, ustedes acá, lo único que podrían hacer, como le están pasando esto, es hacer un dataset, un ciclo arriba de esto, donde ustedes agarren y pongan que el cross-validation que hicieron. Entonces entrenan 50 por 3, por ejemplo, 150 modelos distintos. Y lo que ustedes se van quedando es, ven en cada uno el entrenamiento, pero ustedes, vuelvo a decirlo, lo que les importa es esto. ¿Qué les importa? La métrica. A ustedes les importa esa métrica. Tener ese valor a su disposición. Decir, todos los valores que me dio de salida son similares. Bien, está bien entrenada, lo pongo. Entonces, pueden dejar en 50 y le hacen un cross-validation y cada modelo va a probar 50, cada iteración va a probar 50 a su vez. Y van a tener un mejor entrenamiento del conjunto. Y ya está. Esa es una manera de tener una respuesta y dar un entrenamiento un poquito más preciso. Ahí está algunos de los detalles que tienen que ver de los modelos de Automated Machine Learning. Eso es lo que ustedes tienen que aprender. Y como yo les decía, acá les dejé el ejemplo para que lo vean. Fíjense, todos los valores, le pueden poner los nombres de columna, lo pueden hacer lo sofisticado que ustedes quieran, los números de clase,
pueden pasar un montón de valores, el seed, la semilla. ¿Mm? Profe, si hay un problema de clusterización, ¿se usa también el clasificador? De clusterización también lo pueden trabajar con esto, Con ese mismo. sí. Y acá tienen regresor, ahí tienen clasificación de texto, un texto cuando no tienen datos para separarlo. Bueno, acá ya tienen clasificadores de imágenes, ¿ven? Tienen distintos conceptos. ¿Ven? Acá tienen el automodel, también hace la hiperparametrización. Bueno, AutoKeras tiene unas cuantas eh, perlitas que ustedes pueden utilizar y, y funciona. Otro concepto, acá vemos lo de Docker. Otro concepto que también les podría comentar es, pueden trabajar con Docker, siempre es bueno, ¿no? Las librerías que ya tienen Docker incluido. ¿Cómo trabajan con Docker muchas veces en este entorno? Bueno, hacen lo siguiente. Trabajan, trabajan con Docker en sus equipos locales. Generan más o menos la estructura que tenían con un dataset, con un conjunto de datos pequeño, hacen un pequeño cross-validation y después el entrenamiento final con todos los datos, cuando son todos, es un conjunto grande de datos, lo pasan ¿a dónde? Lo pasen al cloud computing y ahí ejecutan todo. Eso es otro ejemplo, otra forma de trabajar con grandes volúmenes de datos. ¿Mm? Esto lo pueden hacer sin Docker si quieren, ¿no? Pero por lo general así es más está autocontenido y copian un archivo y ya se va de un lado para el otro. Pero ¿qué es lo que le decía? Ese otro tip. Acá trabajamos todo en forma local, pero hay veces que van a tener miles o millones de registros y no le va a alcanzar su equipo. Y siempre es más conveniente trabajar en forma local, por dos motivos. El cloud computing, hoy por hoy, por la cuestión del costo del dólar, muchas empresas lo están retasando. No están dejando que sea un valor que todos utilicen el cloud como pensaban hacerlo, porque es muy caro, tienen que pagarlo en dólares. Entonces, para evitar eso, cuando tienen que hacer un entrenamiento, ¿cómo lo salvamos? Porque esto ya me pasó y me la tuve que amañar de alguna manera para solucionar ese problema. Agarré e hice no un TESA, un split, sino que tomé simplemente un conjunto de datos. Con este mismo método me llevé el train, ¿no? Pero mucho más chico. Capaz que el entrenamiento era el 10% del, del dataset, que era lo que yo podía entrenar de manera local. Y a los tres datasets que me generé del archivo grande, me los guardé en datasets pequeños y le iba cambiando el random. Al primero le puse 1, al segundo le puse 42 y al tercero le puse 95. Es la semilla con la cual empieza. Simplemente para tener datasets que sean distintos. Agarré,
y que representan cada uno de ellos el 10% del dataset total. Con esos 3 datasets, ¿qué hice? Que dan el 10% del dataset total. Lo cargué ese 10%, llamémoslo ejemplo 1, ejemplo 2 y ejemplo 3. Levanté el ejemplo 1, le hice el cross validation, el ciclo, todo eso, entrené, vi los resultados que me daban. Bárbaro. Agarré el ejemplo 2 e hice lo mismo. Es más, lo puse dentro de otro ciclo. Después cargué el ejemplo 2 y vi el resultado de vuelta. Y comparé los resultados. Y vi el ejemplo 3 y vi el resultado. O sea, entrené 3 veces el algoritmo por el cross validation, que le había puesto 3 más 3 veces de 3 ejemplos distintos que había tomado del gran dataset, que era estos 3 archivos, cada uno representaba un 10% distinto. ¿Por qué me había asegurado que era un 10% distinto? Una parte se podría repetir, por supuesto, pero porque le cambié esta variable. La semilla del random la cambié. Entonces ¿qué hice? Generé 9 entrenamientos distintos más las 50 arquitecturas. Ahí se hacen las 450 iteraciones que se dio vuelta, que evaluó. Comparé para esos 9 casos que tenía la salida, el accuracy, en este caso que es la métrica con la cual yo quiero trabajar. Vi que más o menos me diera igual, si me daba distinto, me daba cuenta que tenía un dataset desbalanceado, entonces tenía que volver ¿a dónde? Agarrar un conjunto distinto nuevamente, otro 10%, para ver si podía estabilizar los datasets. Bien, con eso, cuando vi que más o menos me daba bien, agarré y junté, hice, bueno, vamos a hacer una última prueba de manera local. El conjunto de datos A, B y C que tenía esos 3 conjuntos de datos, que eran 3 subejemplos, los junté en un dataset. Le dije que la única salvedad que tuve fue, como era random la muestra, podía ser que yo me haya equivocado y, o sea, iba a tener registros duplicados. Yo no quiero entrenar con registros duplicados porque le va a dar mucho peso. Me fijé cuántos registros tenía la unión de esos 3 datasets. Me fijé, no sé, me daba 300. Le hice que el duplicate, o sea, borrar los duplicados, conté de vuelta cuántos registros tenía y me dieron que se había reducido en un 20% el dataset. Entonces, ya sabía otra cosa, que la muestra con los que había entrenado los 3 datasets era bastante representativa del conjunto de datos, porque cuando los junté los 3 y le hice que borrara los duplicados, logré que tuviesen una pérdida de datos bastante pequeña, el 20%, y lo volví a entrenar de manera local para ver si me seguía dando esto. La teoría me decía que, bueno, si yo lo habría entrenado ahora todo un modelo, debería mejorar un poco
esta métrica. Mejoró un poco, no mucho, pero la teoría que habíamos definido para el experimento funcionó. Ahora con un dataset más grande tendría que mejorar. Bueno, cuando yo llegué a hacer todo eso, ya tenía un conjunto medianamente, una estructura de red medianamente bien armada. Entonces, pedí el summary, porque lo hice con esto, ¿no? Pedí el summary del modelo, esta es la estructura de la red que me ordenó este dataset, me dijo Autoqueras, esto es como yo encontré el valor que a vos te satisfizo con el 0,79. Perfecto. Me fui al Keras común y esto lo traduje en esto, porque acá me dice 60, denso, red, me copié esto en esto. Y lo que subí al dataset gigante que tenía, hice un solo entrenamiento con este modelo. También podría haber hecho no haber hecho ese último paso y probar, seguir probando y ver si el valor de accuracy con más ejemplos que tenía del dataset completo se mantenía acá. Pero en realidad tenía un gran dataset, entonces así fue una forma de trabajar y de reducir las necesidades de cómputo en la nube sin trabajar, sin perder las ventajas que me da el AutoKeras. Y con eso utilicé lo mejor de los dos mundos. Me bajé una muestra y entrené 3 muestras y entrené abajo. Lo trabajé con el AutoKeras. Le saqué punta al lápiz, optimicé, traté de llevarlo al máximo posible. Cuando lo llevé al máximo posible y quedé convencido que lo podía hacer ahí, ¿por qué digo? Lo bajé y lo trabajaba de manera local, para no consumir cómputo en la nube que estaba restringido. Cuando más o menos entendí cuál era el modelo, podía haber definido 2 caminos. Camino número 1, me iba por el, ¿cómo se llama? El camino de decir, bueno, esta estructura ya es la que vale y con esto lo pasaba a producción. O quería estar más seguro. Entonces, lo traduje, lo del AutoKeras, lo traduje a Keras y después lo mandé a entrenar una sola vez sin cross validation en la nube. Esa es una alternativa de lo que uno puede hacer. Y estas cosas que a ustedes le van pasando, muchas veces lo van a tener que resolver de esa manera, porque lo que está pasando hoy por hoy, por lo menos en Argentina, y con algunos muchachos que conozco afuera también, pero es muy marcado en Argentina, era que consideraban la nube, todas las empresas contrataban la nube de Google, la nube de Amazon, o la nube de Microsoft, la que sea, y la consideraban, bueno, ahí pongo todo el procesamiento, pero todo ese procesamiento no funcionaba. ¿Por qué? Porque los costos se dispararon grandísimamente, se fueron y tienen que pagar en dólares. Entonces, ahí está
el problema que tienen las empresas en Argentina, que mucho del procesamiento que tienen que hacer lo tienen que pagar en un dólar que aunque sea el oficial es muy alto. Entonces te lo están restringiendo ahora. No te dejan usarlo libremente. Tenés que pasar por el tasmid del administrador. Entonces, sobre todo los modelos de ciencia de datos es donde más te lo están machacando y te mantienen la nube para producción. Así que podemos definir que la nube terminó siendo, en nuestro caso, por lo menos por ahora, una falacia. Así que no es que tenemos recursos ilimitados, seguimos teniendo los recursos eh, limitados que siempre tenemos al momento de entrenar. Algunas cosas que están haciendo algunas otras empresas es contratan una nube separada para el entrenamiento. Hay muchos Amazon y Google y Microsoft tienen muchísimos servicios y infraestructuras muy grandes que terminan siempre impactando en el precio de lo que vos estás haciendo. Hay sitios que se especializan solamente en darte GPU, nada más, solamente array de GPU para entrenar modelos de ciencia de datos y no se preocupan de modelos de backup, de almacenamiento, de otros tipos de estructuras que te dan estos servicios. Entonces, lo último, lo que se hace es, bueno, para el equipo de ciencia de datos vamos por este camino. Acá vas a poder entrenar. Entonces tienen más acotado y tienen una manera directa de ir viendo los resultados. ¿No? Así que ahí está otra de las formas con la cual están trabajando ahora. ¿Alguna pregunta hasta acá? Cuando había mostrado antes vi que había uno que decía Automodel, ese que es que prueba todos los modelos y te elige Sí, lo uno. que hace después es, te genera la hiperparametrización. Ah, ok. Lo que te hace es, te agarra el modelo y te dice, bueno, vamos a ver si le cambiamos un poco. O sea, es una segunda chance, ¿viste? Como el tuning, el fine tuning Sí, exactamente lo mismo. ok. En la primera iteración hace algo, pero no lo hace en profundidad. Entonces a los modelos que mejor encontró, los vuelve hace un search grid y empieza a probar cambiando los parámetros. Y después cuando decía regresión de texto e imagen, ¿eso qué sería? Cuando vos tenés imágenes no clasificadas y que te las clasifique, Pero, imágenes o texto. claro, pero había clasificador, decía, y después había otro que decía regresión. Claro, la diferencia entre uno y el otro es la siguiente. Vos cuando tenés un clasificador, lo que vos tenés es un dataset que tiene un target. Sí, Cuando tenés un regresor de imágenes o de texto, lo que vos tenés es, no tenés un target y te las agrupa como una clusterización. ok. Entonces vos no le tenés que dar el modelo directamente. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? Bueno, hagamos un break y 20 nos vemos de vuelta, chicos. Dale. Bien, esta última parte de la clase vamos a ver cómo andan ustedes. Vamos a hacer algunas preguntas que están bastante callados. Ya uno salió corriendo.
Profe, ¿le puedo preguntar unas cosas del TP? Dale. ¿La fecha de entrega cuándo sería más o menos? Y mira, lo mejor que les puede pasar a ustedes es que lo entreguen 1 o 2 semanas antes de terminar la cursada. ¿La entrega cómo se hace? Una pequeña presentación harás, compartirás tu pantalla, mostrarás y nos explicarás a todos el trabajo. Ok, perfecto. Y tiene que cubrir, o sea, hay que aplicar lo que vimos hasta en el último tema en el TP, digamos. El ideal sería así, pero o sea, tiene que abarcar, ser abarcativo, no es Ok, necesario el 100%. perfecto. Listo, era eso lo que quería saber. Bien. Vuelvo a repetir la pregunta que he hecho varias veces. ¿Han podido buscar oportunidades laborales en ciencia de datos, en machine learning, en la web? Yo justo estuve chusmeando hace unos días y se abrieron 2 puestos relacionados a eso en la bolsa de trabajo de la FIBA. Bien, y por afuera de eso, en LinkedIn, que hay, llueven ahí. ¿Lo tenés a mano esos, aunque sea, Tomás? Ahí los busco. ¿Comparto pantalla? Dale. Nada, eran 2 posiciones. La misma empresa los pedía. No sé si se ve bien, si no se ve bien. Si podés agrandar un poquito más, porque yo por lo menos no veo. A ver, ahí está. ¿Qué dice? Responsa, vamos a leerlo a ver si subí un poquitito y vamos. Ahí está. Desarrollo e implementación de modelos de inteligencia artificial, aprendizaje automático para tareas como análisis de sentimiento, etiquetado de imágenes, detección de objetos y procesamiento de lenguaje natural. Utilizar GPT-3 de OpenAI y otras tecnologías de inteligencia artificial para construir aplicaciones inteligentes e interactivas. Implementar soluciones para convertir documentos PDF a texto y transcribir archivos de audio a texto. Curar y procesar conjuntos de datos para garantizar la calidad e integridad de datos de proyectos de aprendizaje automático, colaborar con el equipo de desarrollo para integrar modelos de inteligencia artificial, utilizar servicios en la nube como AWS para implementar y escalar modelos, bueno, era justo lo que le estaba diciendo recién, gestionar repositorios de código, GitHub, evaluar mejoras continuas, mantenerse actualizado en los últimos avances. A ver, baja un poquito de donde dice sólida experiencia. Sólida experiencia en programación en Python. Experiencia en biblioteca de aprendizaje automático TensorFlow, PyTorch y Scikit-learn. Experiencia trabajando en GPT-3 o modelos de lenguajes similares. Familiaridad con técnicas de biblioteca de visión por computadora como OpenCV. Conocimiento de los servicios AWS y experiencia de implementación de modelo de aprendizaje en la nube. Fuertes habilidades de resolver problemas, bueno, las boludeces de siempre. Excelentes habilidades de comunicación y capacitación y capacidad de colaborar. Bueno, cuando leen esto, ¿qué están leyendo ustedes? ¿Cómo que me lo Subí un expliques? poquito. Ahí está, déjalo ahí, justo. Quería ver el salario. Tiene pinta de que se puede hacer algo. 4 horitas encima. Bien. Igual tiene un punto. Las 4 horas con los 2.500 pesos, 2.500 asumo que Sí, por hora. Acá arriba dice que es el salario de pesos por hora.
O sea que tendríamos un valor aceptable. Bueno, ¿qué es lo que les parece cuando leen esto? Intuitivamente, lo que ustedes quieran, porque es muy interesante este artículo, esta oferta de laboral. No sé, para mí es como que piden, o sea, entender más herramientas que, que, que otra cosa. Bien, eso es un punto, sí, Tomás, correcto. ¿Qué más ven ahí? Sacándolo de Amazon, la mayoría lo vimos, ¿no? Sí, pero un punto que tienen que ver muy, que es importante, es que es como una mezcla de todo. O sea, cuando ustedes leen artículos de este estilo, ¿por qué? Porque tenés que trabajar con procesamiento de lenguaje natural, tenés que procesar con datos, tenés que trabajar con imágenes, tenés que trabajar con esto, con lo otro. Es súper interesante porque uno de los principales problemas que uno tiene, dice, no, no sé todo esto. Y no te lo están pidiendo en profundidad, porque si le pedirían conocimientos profundos realmente de todo lo que están pidiendo, el sueldo no es ese. Además ¿Está? de que muchas veces te tiran así todo lo que, bueno, lo que idealmente quieren, pero con que cumplas la mitad de esas cosas. Perfecto, entonces vamos, exactamente, Agustín, es eso el objetivo que ustedes tienen que ver. Entonces, después vamos a ver en las próximas clases un ejemplo con GPT-3. Les voy a enseñar cómo sacar el key y todo y ya van a poder estar trabajando con eso. Bueno, primer punto, donde dice experiencia requerida, Python, sólidos competencias en programación en Python. Bueno, ahí es esforzarse en eso. TensorFlow, PyTorch y Scikit-learn. Scikit-learn y TensorFlow ya lo vimos, porque son lo que trabajaba PyCaret y lo que trabaja sobre lo que se monta, eh, ¿cómo se llama? Autoqueras y queras. Les voy a dar un par de ejemplos de PyTorch, pero van a ver que es todo lo mismo. Que ustedes están mucho más cerca de ese conocimiento que lo que piensan. Y después, experiencia con procesamiento de lenguaje natural y análisis de sentimientos. Después les voy a dar dos ejemplos de sin PyCaret, cómo hacer análisis de sentimiento rápido con procesamiento de lenguaje natural. Y ya lo tienen. El AWS sacan una cuenta y gratis y aprenden los rudimentos básicos de cómo trabajar más o menos con eso. Pero no tiene mucho secreto. Y lo más interesante es el GPT-3. ¿Cuántas personas en el mundo realmente pueden decir que tienen experiencia desarrollando sistemas con GPT-3? Y un puñado, porque es algo bastante nuevo. Exacto. Entonces, ¿cuál es el truco? Lo que les voy a enseñar va a ser que conozcan el ambiente, que conozcan básicamente cómo funciona esto, y ya con eso van a poder mostrar algo de experiencia y que va a ser suficiente. Ya está. No necesitan mucho más. Y después técnicas de visión por computadora, OpenCV, también les doy un ejemplo y ya está. Y ya lo tienen. Pero fíjense que todos esos ejemplos con los cuales a ustedes
los agobian, es saber un poco para poder definir el resto medianamente bien. Después, aunque sea, hacete el print screen y guardátelo, así lo vamos viendo a lo largo que, así vamos viendo los temas y se los voy mostrando. Después la otra era básicamente lo mismo, me parece. Está bien, no hay No, problema, es bien. para que vean que no es. Después lo de fuertes habilidades de comunicación, de trabajo en equipo, eso es más o menos. Y le pedimos que fuertes habilidades de comunicación, trabajo en equipo y que se bañe periódicamente, ¿viste? Claro. Que no seas un psicópata, básicamente. Exactamente. Que no vaya con una ametralladora y los mates a todos. Lo cual parece obvio, pero no es tan obvio. Porque hay mucho loco suelto. Bueno, pero es nuestra. A ver, ¿qué entendemos? En general la gente de sistema está medio loca, pero Estamos, a ver, hay un componente bastante complejo en nosotros, es que nosotros nos pasamos frente a una pantalla, a una cosa que no tiene vida, horas y horas de nuestra vida. Si realmente estamos trabajando de esto y nos gusta trabajar de esto, no es que somos personas extremadamente sociables, porque si no, no te gustaría estar 10 horas adelante de una computadora como en promedio todos nosotros nos pasamos. Entonces, más o menos con que sepan, con que entren y saluden, tengan algún almuerzo que compartan y después cuando se vayan, saluden de vuelta, ya pasan la media. No tienen que tener mucho más que eso. Pero vean que como ustedes con un curso de la facultad están extremadamente cerca de eso. Por supuesto, no les puedo dar de cada una de las librerías el detalle, no me da el tiempo físico, pero sí vamos a ver algo de OpenCV, ya que tenemos procesamiento de lenguaje natural puro, también lo vamos a ver, y PyTorch. Y ya tienen todo lo que necesitaban, son 3 ejemplos, capaz que no llegan a esto, pero ya conocen la base. Y es así como ustedes tienen que ir buscando trabajo. Busquen en LinkedIn los trabajos de ciencia de datos. Y lo que tienen que hacer es agarrarse y hacerse la lista de las tecnologías que le están pidiendo. Ver las que ustedes conocen para profundizarlas un poco y elegir alguna más de las que a ustedes les parece que se están repitiendo mucho, con lo cual están viendo que hay una tendencia. Y ya van, ya saben todo lo que hay que hacer ahí. Confíen, preséntense, después de ver estos 3 temas que vimos, preséntense en los trabajos, van a ver que pueden hacerlo, no es ninguna complejidad, no es nada imposible, están mucho más cerca de ustedes de lo que piensan. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta para cerrar la clase? Bárbaro. Bueno, eh, nos vemos el próximo miércoles entonces. Suerte. Suerte, Hasta luego, profe. profe. Chao. Chau. Chao, gracias.